buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cuando tengan el tiempo de poder escuchar esto. Mi nombre es Vinelis Miranda, soy parte del grupo de la página de The Purpose, Tu Propósito. Y este día vengo a hablarte de la palabra del Señor. Quiero que la mediten, quiero que cuando tengan tiempo puedan buscar la palabra y ya que estamos en este tiempo de que muchos estamos en las casas sin trabajo o en esta epidemia que nos ha azotado el mundo entero, creo que es tiempo también de poder sacar un tiempito y no tienes excusa para poder leer la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio de poder decir unas cortas palabras y decía, wow, ¿de qué voy a hablar? Me gustaría coger un personaje de la Biblia que me haya ministrado a mí, a mi vida. Y hay un personaje en la Biblia que además mi favorito es Jesús, yo creo que el de todo el mundo también, pero hay un personaje que es una mujer que siempre que yo escucho su historia siempre ha calado lo profundo de mi corazón. Una mujer que sin tener nada, ella lo perdió todo. En lo profundo de su corazón creció una semilla y es la semilla de la fe. Y quiero que busquen en la Biblia, en San Marcos 5, del 25 al 34, y la palabra de Dios dice: pero una mujer que desde hace 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero la miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Wow, como es la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de esa mujer, una mujer que quizá este fin de semana que hablamos sobre la muerte y la resurrección de Jesús, pero también es bueno hablar de ese tiempo de pasión de Jesús, ese tiempo de popularidad que hubieron muchos milagros, y eso fue uno de los milagros que para mí, de los muchos que Jesús hizo y todavía Jesús hace milagros, llegó a lo profundo de mi corazón. Yo cojo una clase los jueves en la iglesia y cada vez que tocan el tema de esa mujer, a mí me cala lo profundo de mi corazón. Y yo hice unas anotaciones y puse como tema a esto que les voy a hablar hoy: la fe que vence obstáculos, o desesperación o fe. Y pues las palabras la leí, que es en San Marcos 5, del 25 al 34. Y estas fueron las anotaciones que yo hice. Quiero que la escuchen, que la analicen como yo hice en mi vida y que pueda ser de bendición para ustedes también. Ella tomó decisiones e hizo cosas que la llevarían a un lugar muy especial. Algunos podrían juzgarla porque no se presentó con Jesús como
¿quién dice se robó su sanidad? Se podría decir que la desesperación fue la que la llevó a tocar el manto de Jesús. Pero vamos a ver en el camino que la llevó a hacer lo que ella hizo. Y creo que podrás decir que sus acciones fueron fundadas en la fe y no en la desesperación. San Marcos nos dice que esta mujer había sufrido 12 largos años de un sufrimiento. No fue causado solamente por su condición física, o sea, ella tuvo 12 años sufriendo de una condición de flujo de sangre, sino que dice que aquellas personas por las cuales había buscado ayuda le causaron más sufrimiento y también le había despojado de todo lo que ella poseía, sus bienes naturales. El primer paso que vio fue el sufrimiento. Una mujer que ella, todo lo que ella tenía, ella lo gastó en médico, ella lo gastó buscando ayuda para poder parar el sufrimiento que ella tenía, 12 años de flujo de sangre. Aunque no nos guste pensarlo, el sufrimiento físico y emocional y financiero es lo que puede usar muchas veces Dios para traernos a la realización de nuestra profunda e irremediable necesidad de Él. Muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para nosotros poder hacer un paro y mirar al cielo y darnos cuenta que sin Él nosotros no somos nada. Al buscar ayuda en los lugares indicados por el hombre, nos encontramos no solo sin similares, sino peores condiciones que antes. Donde antes esta mujer había sufrido una enfermedad, ahora había sufrido desilusión, fraude, quizás hasta abuso y también pobreza. Esto nos lleva al siguiente paso. Ella escuchó que Jesús sanaba. Ella ya había escuchado de los milagros de Jesús y del gran sufrimiento que ella escuchó de lo que Jesús hacía, y del gran sufrimiento de 12 años nació esa semillita de la fe. Creyó porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Su fe fue tan grande, ella creyó que Él honraría su esfuerzo y la sanaría. Según el relato, nadie le había dicho, solo tenía que tocar su manto. Nadie la había animado a creer. La fe nació probablemente después de oír la palabra de testimonios de personas. Muchas veces la fe tiene que ser una decisión muy privada e individual, no por lo que te hayan dicho o lo que hayas visto, sino por lo que tú hayas decidido creer en la palabra de Dios. Me puedo imaginar que después de haber sufrido una enfermedad tan debilitante como sería un flujo de sangre durante 12 años, la fuerza física de esta mujer sería ninguna. Su fe le dio la fuerza que necesitaba para seguir el siguiente paso. Se atrevió a poner su fe en acción. Fácil se pudo haber quedado en el: si tocarás tan solo su manto, seré salva. Pudo haber muerto allí esa pequeña semilla de la fe, muerto entre pensar y el hacer. ¿Cuántas veces nos has declarado algo en fe para que después de todo no tomemos ninguna acción sobre estas declaraciones? Quizás en sueños o en necesidad no se han realizado porque no hemos tomado el siguiente paso: atrevernos a declararlo por fe. Si atrevemos a ignorar el qué dirán o el nunca has hecho o nunca ha hecho nada, el no tiene remedio. Esta mujer salió de su casa en un estado de impureza en la que le prohibían estar con otras personas. La ley le prohibía tocar a alguien, a su ropa, o aún así
ella se atrevió. Este atrevimiento la llevó al siguiente paso. Se extendió. Con mucho esfuerzo se abrió paso hasta donde estaba y donde se encontraba Jesús. ¿Cuánto ella daría por recorrido? Quizás horas. No se desanimó. Llegó hasta su meta, que era Jesús. ¿Cuántas veces no habrá deseado darse por vencida y regresar a su casa, regresar a su pasado, sin haber alcanzado su futuro, el futuro que Dios le tenía preparado para ella? Pero su esfuerzo no fue en vano, ya que ella recibió lo que tanto buscaba, recibió su sanidad. Y Jesús le dijo que también había sido salva en Mateos 9:22. Muchas veces al buscar algo de Dios recibimos más de lo que buscamos. Jesús le respondió a su esfuerzo, obró a su favor. Hay algo interesante aquí. Cuando Jesús le dice que ha recibido su salvación, ya ella había sentido la sanidad en su cuerpo. Luego llegó, se extendió y tocó su manto. Y nos dice la Biblia que inmediatamente sintió sanidad en su cuerpo. Sin embargo, Jesús deseaba hacer más. Preguntó quién lo había tocado. Aquí llegamos al último paso. Llegamos a la confesión. No fue un paso fácil para ella. Dice Lucas que vino temblando y solo cuando vio que no había quedado oculta, en Lucas 8:47. Fue algo aterrador para ella. Confesar ella que había hecho algo casi ilícito y lo habló ante toda la multitud. Ya había recibido su sanidad y se veía contenta. Sabía que Jesús tenía mucho más para ella. No calles lo que Dios ha hecho lo que Dios ha hecho, porque Él tiene mucho más para ti. Si te encuentras en un lugar de desesperación, sigue caminando hacia la fe y verás la respuesta de Dios. Muchas veces tenemos que hacer como la mujer de flujo de sangre. Muchas veces llega a nuestras vidas las enfermedades, muchas veces llega y toca la puerta de nuestras vidas la ansiedad, la depresión, problemas financieros, problemas en el matrimonio, problemas con nuestra familia, y muchas veces pasan estas situaciones para nosotros poder entender que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Tenemos que estar dispuestos y tenemos que tener nuestro corazón y hacer como la mujer del flujo de sangre, que sin tener nada a cambio, ella se levantó, creció esa semilla tan pequeña de la fe en su corazón y empezó su camino hacia el blanco que era Jesús. Si tan solo tocaré su manto, seré sana. Y así mismo fue. Así tenemos que hacer como esa mujer del flujo de sangre. Tenemos que atrevernos a levantarnos y caminar para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes. Si quieren dejar algún comentario, si quieren dejar algo para que nosotros como grupo oremos por ustedes, serán bienvenidos. Espero que esta palabra haya calado lo profundo de su corazón como lo hizo conmigo. Muchas bendiciones, gente. Cuídense y tomen su tiempo para analizar las cosas que Dios tiene para su vida. Muy buenos días, muy buenas tardes. Cuídense mucho. Bye bye.